Este año, fue mi esposo Ethan quien sugirió, ¿por qué no vas a casa de tus padres para el año nuevo? No lo pensé demasiado y estuve de acuerdo. Pero cuando fui a casa de mi mejor amiga, Mia, para desearle un feliz año nuevo, en el momento en que crucé la puerta, vi a Ethan sentado cómodamente en su sala. Y su papel allí era el de su novio. Él explicó con calma, su familia la está presionando para que se case, solo la estoy ayudando a representar una pequeña obra. Para mantenerlos tranquilos. Mia rompió en llanto rogándome que no los delatara, mientras Ethan decía que yo estaba exagerando. Si no fuera tu mejor amiga, ni me molestaría en ayudarla, dijo. No quise causar una escena frente a los mayores, así que me quedé callada, pero cuando me di la vuelta, vi que mi suegra había publicado una foto familiar en sus redes sociales. Mia estaba en la foto, con su brazo enlazado cariñosamente con el de Ethan. Parecía completamente su verdadera esposa. El pie de foto decía, «Feliz año nuevo para nuestra familia bendecida», cada palabra irradiando satisfacción y orgullo por la celebración de este año. En el pasado, cada vez que yo iba a casa de la familia de Ethan por año nuevo, mi suegra nunca había publicado algo así. Apreté mi teléfono con tanta fuerza que las venas de mis manos se marcaron. Justo antes, Ethan me había dicho que era una persona mezquina, que ni siquiera podía tolerar que él ayudara a mi mejor amiga. Oh, sí, era generoso, tan generoso que llevó su pequeña actuación directamente a su propio hogar. En esa foto familiar, junto a sus padres estaban sus 2 hijos, y al lado de cada hijo, todos, incluso el perro de la familia, sabían que solo una nuera debía estar allí, pero de alguna manera, Ethan y toda su familia fingieron no notarlo. La ira ardía en mi pecho. Inmediatamente di me gusta y compartí la publicación. Añadí mi propio pie de foto. ¿Qué familia tan bendecida tiene mi suegra? No bloqueé a nadie para que no lo viera, ni siquiera a la esposa del jefe de Ethan o a sus compañeros de trabajo. Como era de esperarse, en cuanto lo publiqué, mi red se llenó de comentarios. Espera, ¿quién es esa junto a Ethan? ¿No es su esposa Lily? ¿Qué está pasando? ¿Ya se divorciaron? ¡Wow! Eso fue rápido. Ya tiene a alguien nuevo. Los vi especular sin mostrar ni una pizca de emoción. Algunos amigos de infancia de Ethan incluso se unieron a la discusión, y tal como esperaba, menos de 3 minutos después, sonó mi teléfono. Lily, ¿qué demonios estás haciendo? Gruñó Ethan. ¿Qué es esa publicación? Bórrala ahora mismo, hasta mi jefe me preguntó por eso. Solté una risa fría. Tu madre fue la que lo publicó. Parecía estar orgullosa, yo solo ayudé a difundir el amor y la unidad de tu feliz familia. Este año fue solo una foto montada, no significa nada, no exageres, dijo. Ah, sí, repuse, llevas a Mia a casa, finge ser su novio. Y ahora tu madre la trata como si fuera su nuera, ¿y todavía crees que queda algo que explicar? Ethan empezó a perder la paciencia. Su voz se volvió dura y vulgar, y luego me colgó el teléfono. Me quedé mirando la pantalla un rato, y poco después, la publicación de mi suegra desapareció de su red social. Ethan volvió a llamar y dijo, le dije a mamá que la borrara, tú también deberías borrar la tuya. Pensé para mí, incluso si vamos a divorciarnos, me aseguraré de hacerlo correctamente. Así que en lugar de borrarla, simplemente cambié la visibilidad a solo yo. Luego le envié un mensaje a Ethan. Vuelve a casa de tu madre, tenemos que hablar en persona. Ya había visto muchos casos de infidelidad antes, esposos engañando con las esposas de sus mejores amigas, no era nada nuevo, pero lo que no esperaba era que tanto la familia Harris como la familia Miller ahora estuvieran en mis manos, y aún así se atrevieran a seguir con su pequeño acto. Justo delante de mí. Cuando llegué a la casa de mi suegra, tuve que tocar la puerta durante 20 minutos antes de que finalmente la abriera. En cuanto me vio, su expresión se ensombreció. Debo haber hecho algo terrible en una vida pasada para terminar con una nuera tan desagradecida, soltó. Ni siquiera vienes a cuidar de los mayores durante el año nuevo, no eres ni la mitad de considerada que la mejor amiga de tu esposo. Ella vino a visitarnos, trajo regalos. Y hasta cocinó una mesa entera de comida. Mi suegra miró mis manos vacías y se burló. Esta casa realmente no tiene suerte. Solté una risa fría y entré directamente en la casa. Sin siquiera quitarme los zapatos. La familia Harris no era grande, solo los padres de Ethan, su hermano menor y la esposa de este. El hermano de Ethan, Daniel, apartó la mirada en cuanto me vio, evitando el contacto visual. Solté una risa amarga en mi mente, así que sí, no tenían vergüenza después de todo. Era obvio que, comparada conmigo, la verdadera nuera, mi suegra estaba mucho más satisfecha con Mia. Muy bien entonces.
Hoy Ethan y yo resolveríamos esto de una vez por todas. Podrían quedarse con Mia como su nuera perfecta, que me divorciaran, y todos serían más felices. Daniel no esperaba que fuera tan directa. Apretó los labios y murmuró: «Vamos, Lily, no es para tanto, quizás estás exagerando». Le lancé una mirada aguda y se quedó callado al instante. Pasó otra media hora antes de que Ethan finalmente llegara. En cuanto cruzó la puerta, chasqueó la lengua con irritación. «Lily, ¿de verdad no tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué viniste a casa de mi madre ahora? Ya te dije que solo estaba ayudando a Mia. Es tu mejor amiga, ¿recuerdas? Solo la ayudé por ti». Miré al hombre con el que había vivido 3 años. En todo ese tiempo, nunca se había equivocado ni había mirado a otra mujer, pero ahora, la manera en que intentaba justificarse. Sonaba exactamente como el tipo de hombre que yo solía pensar que él no era. «Nunca me hablaste de esto», dije en voz baja. «Me dijiste que no viniera a casa por el año nuevo, pero luego trajiste a otra mujer en mi lugar. Y ahora dices que soy yo la que está siendo irrazonable. Ni siquiera sabía que ustedes hablaban en privado». Ethan me conocía lo suficiente para ver que hablaba en serio. Esta vez suavizó su tono. «Cariño, no le des vueltas, ¿sí? No quise nada con eso. Aunque Mia tenga sentimientos por mí, nunca los correspondería. Así que eso era, Mia lo quería, pero él trataba de convencerme de que su corazón me pertenecía a mí». No dije nada, solo lo miré en silencio. Pero su madre no pudo quedarse callada. «¿Y qué si a mi hijo lo quieren las mujeres?», exclamó. «Eso es porque es atractivo. Tú, en cambio, no eres filial con tus suegros, no cuidas de tu marido. Y te niegas a tener hijos. ¿Tienes idea de cuántas veces la gente se ha reído de nuestra familia por eso? Incluso si mi hijo quiere cambiar de esposa. Es tu culpa». Así que ahí estaba la verdad detrás de sus sonrisas. Entrecerré los ojos y esperé la respuesta de Ethan. «Al principio», murmuró unas débiles defensas hacia su madre, luego se acercó a mí y me tomó la mano. «Cariño, es año nuevo, no armemos un escándalo, ¿sí? Te prometo que no volveré a hablar con Mia, ¿de acuerdo?» Incliné ligeramente la cabeza. «No volverás a contactarla, claro, pero ¿y si ella te contacta a ti?» «No te preocupes», dijo rápidamente, «aunque lo haga, no le prestaré atención. No soporto a las chicas pegajosas, es algo barato y no me gusta». Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Ethan debió pensar que finalmente me había calmado, porque también sonrió. Pero al segundo siguiente, su sonrisa se congeló al oír lo que dije después. «Mia, ¿escuchaste eso? Ethan dice que eres barata y que no le gustas». Saqué mi teléfono del bolsillo. En la pantalla se mostraba una llamada en curso con Mia. La boca de Ethan se abrió de sorpresa. Un momento después, la llamada terminó abruptamente de su lado. Entonces, desde fuera de la puerta, una voz furiosa gritó: «Ethan, abre la puerta. Si no la abres, le diré a todos que estoy embarazada de tu hijo». El sonido de Mia golpeando la puerta resonó por toda la casa. Y por primera vez en mi vida, entendí verdaderamente lo que significaba estar tan enojada que podías reírte, justo como ahora. La furia que hervía dentro de mí parecía casi irreal, el odio había llegado a su punto máximo, y aún así lo único que pude hacer fue soltar una risa impotente. Así que Mia estaba embarazada del hijo de Ethan. ¡Qué maravillosa sorpresa! Porque el día antes de que ella apareciera, solo sospechaba que los dos tenían algo en secreto. Pero ahora, su sucia relación estaba completamente confirmada. El rostro de Ethan se puso pálido de pánico, tanto que cualquiera podía notarlo. Se quedó congelado, mirando de un lado a otro entre mí y la puerta. Apreté los dientes. «¿Qué me miras a mí? Abre la maldita puerta ¿O quieres que grite hasta que todo el vecindario se entere?» Ethan jadeó, luego se dio la vuelta y corrió a abrir la puerta. En el momento en que Mia entró, le dio una bofetada fuerte en la cara. «¿Qué me prometiste antes del año nuevo?», gritó. «Dijiste que te divorciarías de Lily justo después de las fiestas, antes de que alguien notara mi barriga, y ahora le dices toda esa basura. Ethan, ¿crees que soy tan fácil de engañar?» Ethan parpadeaba rápidamente, haciéndole señas frenéticas para que se callara. Sus ojos se movían con pánico, prácticamente se estaba dejando ciego de tanto parpadear, pero nada podía detener la boca de Mia una vez que empezaba. Lo empujó a un lado, levantó la barbilla y caminó directo hacia mí. «Lily», dijo con dureza, «tú nunca quisiste casarte. Y no quieres tener hijos, entonces, ¿por qué sigues aferrándote al título de esposa de Ethan? Yo estoy dispuesta a darle un hijo, cuidar de sus padres, y toda su familia me prefiere de todos modos, así que, ¿por qué no puedes ampliamente dejarlo ir?»
Desde que éramos niñas. El mayor talento de Mía siempre había sido apuñalarme por la espalda. En la secundaria, estaba celosa porque siempre obtenía el primer lugar en clase. Así que robó el fondo de la clase y me culpó a mí. En la preparatoria, el chico que le gustaba estaba enamorado de mí, así que difundió rumores por toda la escuela diciendo que tenía una enfermedad en la piel. Siempre supe qué tipo de persona era en realidad, pero no tuve más opción que mantener las apariencias, porque su padre una vez salvó la vida de mi madre. Esa deuda me había mantenido en silencio, soportando su presencia todos estos años, incluso ayudando a su familia en secreto. Y ahora, al verla allí de pie con la mano en la cadera, pude notar que realmente creía que Ethan le pertenecía. Solté una risa desdeñosa. Así que esa es la mujer a la que Ethan llamó barata. El rostro de Mía se torció de furia, mientras levantaba la mano para abofetearme, pero Ethan rápidamente le sujetó la muñeca. Ella lo sacudió con fuerza y se giró para gritarle a su familia. Ethan, tu hermano y tu cuñada solo tienen sus trabajos gracias a mí. Cuando tu padre se emborrachó y causó ese accidente de coche, yo fui quien encontró un abogado y lo sacó, para que pudiera pasar el año nuevo en casa. Y tu madre, fui yo quien movió los hilos para hacerla presidenta del comité vecinal. He hecho tanto por tu familia, y ahora te pones de su lado en mi contra. La voz de Mía se volvió aguda mientras enumeraba cada favor que les había hecho, desesperada por hacer que Ethan recordara cuánto había sacrificado. Ethan parecía acorralado, con la mirada saltando entre nosotras. Lo sé, pero cálmate, ¿sí? Ten cuidado con el bebé, dijo en un tono bajo y conciliador. Mía pareció reconfortada por eso, y de inmediato se aferró a su brazo. Lily, yo soy la que realmente encaja con Ethan. Tú eres demasiado fría y orgullosa. Alguien como tú no está hecha para el matrimonio. Deberías divorciarte de él, es la mejor decisión para todos. Lo miré directamente. Ethan, ¿estás de acuerdo? ¿Realmente no puedes vivir sin tener un hijo? Él guardó silencio, pero la respuesta estaba escrita en su rostro. Solté una risa seca. Bien, entonces hablemos de cómo dividiremos los bienes. Mía intervino al instante, no hace falta. Ella puede quedarse con todo. Lo que sea que Ethan le haya dado, yo misma se lo devolveré. Así podrán terminar realmente el uno con el otro, ¿verdad? Ella apretó con fuerza la mano de Ethan. Él apretó los labios y asintió. Así que eso era todo, ya habían tomado su decisión. Con las cosas tan claras, no tenía sentido que dijera una palabra más. Cuando salí de la casa de los Harris, vi a Mía parada en la puerta, con una expresión de triunfo, como una gallina que acababa de ganar una pelea. Me subí al coche y llamé a mi asistente. Empieza a prepararlo, dije con calma. Una vez que se finalice el divorcio, la familia Harris no tendrá ninguna razón para mantener lazos con la familia Miller. Y justo cuando me iba, supe que la madre de Ethan, mi suegra, había publicado otra foto familiar en sus redes sociales. Esta vez, era aún más arrogante. Cada vez que alguien preguntaba, presentaba orgullosamente a Mía como su nueva nuera, hablando de lo capaz, bien conectada y familiar que era. La llamaba una mujer excepcional y poco común. Pero lo que mi suegra no sabía era que la nuera perfecta de la que presumía estaba caminando por un camino que yo ya había pavimentado para ella y su familia. Incluso ese puesto de presidenta del comité vecinal, del que mi suegra estaba tan orgullosa, no había requerido más que una sola palabra mía para hacerlo realidad. Siempre había desaprobado mi actitud, quejándose de que me quedaba en casa todo el día, que no trabajaba y me negaba a tener hijos. En sus ojos, yo no era más que un parásito viviendo a costa de su hijo. Lo que ella no sabía era que el supuesto trabajo prestigioso que tenía su hijo también era algo que yo había arreglado. Sin mi ayuda, Ethan nunca habría puesto un pie en esa empresa. Después de que Ethan y yo acordamos divorciarnos, no volvió a contactarme ni una sola vez. Más tarde vi en las redes sociales que Mía había publicado sobre su boda. La fecha que mencionaba coincidía exactamente con el día en que Ethan y yo íbamos a finalizar nuestro divorcio. Así que ese era su plan desde el principio. Divorciarse por la mañana y casarse por la tarde. El día del divorcio, Ethan llegó temprano, conduciendo un Mercedes proporcionado por la empresa de Mía, con esa misma expresión arrogante y satisfecha. Había hecho una cita con antelación, así que el proceso fue rápido, sellos, firmas. Y así, nuestros 3 años de matrimonio terminaron por completo. Cuando salí de la oficina civil, me crucé con Mía entrando. Me sonrió, ligera y alegre, como si caminara entre nubes. Momentos después, ella y Ethan salieron juntos, sosteniendo su certificado de matrimonio para las fotos.
Incluso lo besó allí mismo frente a mí, solo para demostrar su punto. Cuando me vieron aún esperando mi coche, comenzaron a presumir aún más. Lily, llamó Mia dulcemente, lo que Ethan haya dejado en tu casa, ¿podrías empacarlo y enviárnoslo? Oh, no importa. Probablemente no sea nada valioso de todos modos, puedes tirarlo. Le di una sonrisa delgada. Ustedes dos se quedaron con la casa y los ahorros. Así que, ¿dónde piensan vivir exactamente? Ethan miró a Mia, quien respondió con orgullo, mi empresa ya arregló todo, viviremos en un apartamento de lujo en el centro. Ah, y gracias a mí, el hermano y la cuñada de Ethan ahora también trabajan en mi empresa. El Mercedes en el que vinimos. Eso también fue proporcionado por la empresa. Lily, si alguna vez la vida se te pone difícil, dínoslo, te ayudaremos en lo que podamos. Presioné mis labios y pregunté con frialdad. Así que todo lo que tienes ahora, el coche, el apartamento, los empleos, proviene de la empresa. ¿Qué harás si algún día la empresa te lo quita todo? ¿Dormir en la calle? Mia se rió condescendientemente. Te preocupas demasiado. Soy indispensable en la empresa. Incluso el asistente del director general dice que soy brillante. Y el propio director general conoce mi valor. Lo que describes nunca sucederá. Alcé una ceja, solté un leve "oh" sabiendo la verdad, y llamé a mi asistente para que viniera a recogerme. Mia entrelazó su brazo con el de Ethan y se pavoneó hacia el Mercedes. Hizo un espectáculo de acelerar el motor ruidosamente, el sonido resonando por toda la calle. Me quedé allí simplemente observándolos, pensando en lo ridículos que se veían. En ese momento, mi asistente Lucas se apresuró hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Mia gritó, «Oh, Lucas. ¡Qué coincidencia verte aquí!». Saltó del coche y se apresuró hacia él, mostrando su sonrisa más encantadora. Pero los ojos de Lucas ni siquiera se desviaron hacia ella. Caminó directamente hasta mí y se detuvo frente a mí. «Directora Tan», dijo con respeto. «He traído los documentos que pidió». Tomé la carpeta de sus manos y firmé con mi nombre completo y profesional, bajo la mirada atónita de Mia y Ethan. Luego Lucas se volvió hacia Mia, con expresión fría y formal. «Señorita Miller», dijo claramente, «ha sido despedida de su puesto en la empresa, con efecto inmediato. Tiene 72 horas para vaciar su escritorio. Se le ordenó devolver la casa proporcionada por la empresa. Y el coche, completar la entrega de su trabajo o enfrentarse a acciones legales de parte de la compañía». La boca de Mia se abrió mientras fruncía el ceño. «Lucas, ¿de qué estás hablando?» «No, entiendo». Miró a Ethan confundida, antes de apartar rápidamente a Lucas a un lado. «Lucas, aún no he tenido la oportunidad de visitarte por Año Nuevo. Pero preparé un regalo para ti hace semanas. No te enojes conmigo, ¿sí?». Mi otro asistente, Leo, lanzó a Lucas una mirada cómplice. Y le dio 2 palmadas ligeras en el brazo, pero Lucas retrocedió inmediatamente, evitándola como si fuera contagiosa. Su tono fue firme y profesional. «Señorita Miller, por favor mantenga los límites». Su despido fue aprobado personalmente por la presidenta Tan. Desde este momento, ya no es empleada de Swanhaven Corporation. La actitud calmada pero reservada de Lucas hizo que la expresión de Mia comenzara a cambiar. Por primera vez, pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Le arrebató la carpeta de las manos, hojeó unas páginas y luego la arrojó furiosa al suelo. «Esto es ridículo. Lucas, ¿cuánto te pagó Lily para que montaras este espectáculo con ella? ¿Una carta de despido firmada por ella? ¿Qué clase de broma es esa?». Sus ojos ardían de furia mientras me miraba fijamente. Ethan se agachó para recoger los papeles y los hojeó, pero cuando sus ojos se posaron en el nombre al final, Tan Surion, se quedó helado. Repitió el nombre en voz baja, Tan Surion. Su expresión cambió por completo al mirarme. «Lily, no eres tú, ¿verdad?». Curvé mis labios en una pequeña sonrisa. «Así que finalmente lo recuerdas». Sí, ahora lo recordaba. Que Lily era un nombre que yo misma había elegido. Mi verdadero nombre era Tan Surian, un nombre que solo conoció cuando nos casamos. Tan Surian era el nombre que me dio mi padre. El apellido Tan provenía de él. Liu, o Lily, era el apellido de mi madre. El matrimonio de mis padres fue una tragedia, una unión arreglada entre 2 familias antiguas. Completamente carente de amor, su vida juntos fue miserable. Y cuando yo tenía solo 3 meses, mi padre comenzó una aventura con su amor de infancia, la mujer que siempre había amado. Desgarrada y humillada, mi madre me llevó consigo y huyó a esta ciudad sin nada, sin dinero, sin herencia familiar, decidida a vivir de manera independiente.
Pero la vida no fue amable con ella. Una madre soltera, abandonada por su esposo, criando sola a un hijo. Fue constantemente maltratada y aprovechada. Si no hubiera sido por los padres de Mia, que ayudaron a mi madre en ese momento, tal vez no habríamos sobrevivido. Años después, cuando mi padre falleció por enfermedad, me dejó todos sus bienes. Recordando las palabras de mi madre, devolví en silencio la bondad que la familia Miller nos había mostrado. Los ayudé desde las sombras, siempre que pude. Mia nunca supo quién era realmente yo. Ella siempre creyó que era superior a mí, pero ahora, las palabras de Ethan habían plantado una semilla de duda en su mente, su expresión se oscureció. ¿Hablas en serio? ¿Cómo podría Tan Surion, la directora ejecutiva de una de las principales corporaciones del país, tener algo que ver con una ama de casa como ella? Ethan apretó los labios, sin decir una palabra. Porque en ese momento se dio cuenta de algo impactante, algo que jamás habría imaginado. Lucas me lanzó una mirada fría antes de situarse detrás de mí. Señorita Miller, dijo con un tono preciso y sin emociones, la persona que tiene delante es la presidenta Tan Surian. Todo lo que usted poseía, el coche, el apartamento, su puesto en la empresa, fue autorizado personalmente por ella. Por lo tanto, su firma en la carta de despido la hace completamente válida. Le sugiero que acepte la realidad y devuelva inmediatamente todas las propiedades de la empresa antes de abandonar las instalaciones. Su voz no contenía ni una pizca de calidez, solo el desapego frío de la autoridad. Entonces observé cómo una sucesión de emociones cruzaba el rostro de Mia: confusión, sorpresa, incredulidad y, finalmente, una especie de locura desesperada. Después de que Lucas me ayudara a subir al coche, actuó de inmediato en nombre de la empresa para recuperar todos los bienes. Se subió al Mercedes de Mia y se lo llevó. A través del retrovisor vi a Mia señalando frenéticamente en mi dirección, gritando con todas sus fuerzas, pero no me molesté en escuchar lo que decía. Después de salir de la oficina civil, pasé por la casa que solía compartir con Ethan para recoger algunos objetos personales. Luego la vendí de inmediato a través de una agencia inmobiliaria, al precio más bajo posible. El agente estaba tan preocupado de que cambiara de opinión que aceleró todo el proceso. Cerraron la venta a una velocidad impresionante. Lo que no sabían era que yo era la más ansiosa por deshacerme de ella lo antes posible. Cuando salí de la casa donde había vivido durante 3 años, ni siquiera tuve tiempo de sentir nostalgia antes de que mi madre me llamara. Su voz era suave, preguntándome dónde estaba y diciéndome que volviera a casa un momento. En el momento en que crucé la puerta, vi a Mia sentada en la sala de estar, secándose las lágrimas. Sus padres estaban a su lado, con expresiones molestas y desaprobatorias, mientras que la de mi madre estaba llena de culpa e impotencia. No necesitaba que nadie me lo explicara, ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Desde el día en que el señor y la señora Miller ayudaron a mi madre hace años, ella siempre los había tratado con deferencia. Aceptaba todo lo que pedían, sin saber decir que no. En realidad, lo que mi familia había hecho para devolver su supuesta bondad había superado con creces aquel favor original. Muchas veces más, pero aún así, cada vez que los Miller venían a pedir algo, mi madre no podía negarse. Mia empezó a llorar con más fuerza. Ni siquiera sé qué hice mal para que Lily me odie tanto. Solo quería seguir mi corazón, proteger el amor de mi vida. ¿Es eso realmente tan malo? Ni siquiera le importó si estaba bien o mal, usó su poder para despedirme. ¿Cómo se supone que voy a vivir después de esto? A ella no le importaba el bien o el mal, usó su poder para hacer que me despidieran. ¿Cómo se supone que debo vivir después de esto? Se lanzó dramáticamente a los pies de mi madre, aferrándose a ellos de manera exagerada. Mi madre se apresuró a consolarla, diciendo suavemente: lo sé, Mia, por favor, levántate, querida. Que ella llore, que siga actuando. Mi voz estaba fría mientras cruzaba los brazos, observando la escena. Mia me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tía, sollozó, siempre he visto a Lily como mi propia hermana, desde que éramos pequeñas. Mis padres me dijeron que cediera ante ella para protegerla. Esta vez, solo actué siguiendo mis propios sentimientos una vez por mí misma. Lily solo terminó un matrimonio infeliz. Si no sigo mi corazón ahora, perderé el amor más preciado de mi vida. No pude evitar reír, había escuchado líneas como esa antes, sacadas de un mal drama televisivo. Al ver mi indiferencia, sus padres se molestaron aún más. Lily, dijo el señor Miller bruscamente, no importa, nuestras familias siempre han estado unidas. Prácticamente creciste comiendo en nuestra casa. En aquel entonces incluso renuncié a la mitad de lo que tenía Mia para que tú pudieras tener una mejor vida. Puede que no estés agradecida,
Pero no deberías ser tan cruel. Perfecto, estaba sacando a relucir el pasado de nuevo, exactamente el tipo de cosa que haría que mi madre se sintiera aún más culpable. Decidí que era hora de cortar este lazo de una vez por todas. Señor y señora Miller, dije con calma, no estoy siendo cruel, pero Mia ha cruzado la línea. En solo 2 años trabajando en la empresa, ha tomado dinero sucio que suma más de 1 millón de yuanes. Los informes y evidencias que he recibido serían suficientes para encarcelarla. Durante más de 15 años, ¿qué creen que debería hacer? Los ojos de Mia se abrieron de par en par por el shock. «Estás mintiendo», gritó, buscando desesperadamente ayuda de sus padres, pero sus rostros se habían puesto pálidos. «Lily, eso suena horrible», tartamudeó la señora Miller. «¿Cómo podría ser tan grave?» Me encogí ligeramente de hombros. «No tengo otra opción. Si no me creen, puedo entregar las evidencias al Departamento de Auditoría e Investigación. Ellos las someterán a las autoridades para verificación, así nadie podrá decir que acusé injustamente a Mia». El señor y la señora Miller rápidamente levantaron a su hija, instándola a irse. Mientras caminaban, Mia giró la cabeza y me miró con ojos llenos de odio y resentimiento. Mi madre me tomó la mano con nerviosismo. «¿Qué piensas hacer ahora? La familia Miller quizá no dejará esto pasar fácilmente». Sonreí ligeramente. «No te preocupes, mamá. Si las cosas se salen de control, regresaré a la familia Tan». Mi madre guardó silencio. Regresar a la familia Tan significaba volver a ser Tan Surion, aunque había heredado la fortuna de mi padre. Cada centavo estaba manchado, pago por los pecados que él cometió cuando traicionó a mi madre antes de casarse. Mi padre nunca cumplió con su deber como padre. Nunca sentí apego emocional por la familia Tan, razón por la cual siempre viví en silencio como Lily, una mujer común al lado de mi madre. «Mamá», dije suavemente, «sé que no quieres volver a la familia Tan, y está bien, puedo manejar las cosas». Suspiró, su voz temblando. «Es mi culpa, si no fuera por esa vieja deuda con la familia Miller, no estaríamos enredados en este lío hoy». Le tomé la mano suavemente para consolarla. «Mamá, eres una mujer de gracia y dignidad, no deberías preocuparte por nada, solo mantente hermosa y elegante, eso es más que suficiente». Al escuchar eso, finalmente sonrió ligeramente, la tensión en sus hombros se alivió un poco. Justo cuando habíamos despedido a los Miller, mi teléfono sonó de nuevo. Era el agente inmobiliario. «Señorita Lin», dijo nerviosa la agente, aún usando mi alias, «¿qué pasa con esta casa? Vinimos a tomar posesión, pero hay un hombre aquí, alguien llamado señora, que se niega a irse, bloqueando la puerta, diciendo que la casa es suya. ¿No nos estarás engañando? La escritura está a tu nombre y ya firmamos el contrato. Quizá deberías venir, esto es realmente incómodo para nosotros». Colgué y le dije a Lucas que me esperara abajo. Mi madre presionó los labios, luciendo culpable. Ethan había sido el hombre que ella había elegido cuidadosamente para mí, creyendo que era estable y confiable. Ahora, después de todo lo que había hecho, no era diferente de mi padre, débil, egoísta y desvergonzado. Probablemente estaba pensando lo mismo que yo. ¿Cómo es que nosotras dos, madre e hija, estamos condenadas al mismo destino? Curvé los labios en una pequeña sonrisa y la abracé. «Mamá, ya no amo a Ethan. No sientas pena por mí ni te entristezcas por él. En el corazón de mi madre, nunca dejó de amar a mi padre. Cuanto más profundo era su amor, más profundo era su odio. Tenía miedo de que yo terminara como ella, pasando toda mi vida atrapada en un amor que no llevaba a ningún lado, pero yo no era ella. Desde el momento en que supe que Mia estaba embarazada, tanto ella como Ethan habían sido borrados completamente de mi vida. Cuando Lucas y yo llegamos de nuevo a la antigua casa, Ethan estaba apoyado contra la puerta principal, su expresión torcida por la furia. «Si alguien se atreve a tocar mi casa hoy, los enfrentaré a todos». Estaba gritando salvajemente cuando me vio. «Lily, estas personas dicen que esta casa les pertenece, llama a la policía ahora mismo». «¿Por qué gritas?», dije con calma, acercándome. «Vendí la casa, ahora es de ellos, deberías irte y dejar de hacer el ridículo». Ethan se puso frente a mí gritando. «¿Qué derecho tienes de vender mi casa? Compré este lugar, es propiedad marital, no puedes venderlo sin mi consentimiento». Levanté una ceja, mi voz firme. «Todo eso lo resolvimos en nuestro acuerdo de divorcio, ¿no? Tú dejaste claro que no querías ninguno de los bienes, los términos estaban escritos en blanco y negro, con tu firma al final. ¿Ya lo olvidaste?». «Yo, en ese momento», tartamudeó él. Lo interrumpí.
Esta casa está solo a mi nombre, Ethan, no tienes derecho a interferir. Asentí a los agentes, quienes rápidamente recogieron sus cosas y se fueron. Ethan me siguió tambaleándose como un alma perdida. Lily, murmuró, me has estado mintiendo todo este tiempo, ¿por qué me engañaste de repente? Se lanzó hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Lucas lo agarró del brazo, torció su brazo y lo derribó fuertemente al suelo. Ethan cayó boca abajo. El sonido resonó por toda la habitación. Los demandaré, voy a demandarlos a ambos. Gritó, haciendo una mueca de dolor, pero demasiado asustado para moverse. Me incliné ligeramente. Mi mirada fría. Sé exactamente de lo que Lucas es capaz, incluso si obtienes un informe médico y llamas a la policía, solo terminará en mediación civil. Pagaremos una pequeña multa y listo. Lily, ocultaste tu verdadera identidad y me engañaste para divorciarme de ti, escupió Ethan. Además, despediste a Mia solo para vengarte. ¿Crees que? ¿No veo qué clase de mujer venenosa eres realmente? Te expondré por lo que eres, para que todos vean tu verdadero rostro. Me enderecé lentamente. Luego levanté mi pie y le di una patada en la cabeza. Él instintivamente esquivó, tambaleándose al levantarse. Sonreí ligeramente, mi tono cargado de sarcasmo. ¿No me pediste tú y Mia este divorcio? Ya no eres tan especial, dije fríamente. ¿No dijiste que me dejarías todo? ¿No dijiste que ustedes dos seguirían adelante hacia cosas mejores? ¿Qué pasa? ¿Ya lo olvidaste? El rostro de Ethan se sonrojó. Hizo un movimiento hacia mí de nuevo, pero Lucas inmediatamente se puso frente a mí, dándose cuenta de que no podía ganar en una pelea. Ethan se detuvo de golpe y retrocedió unos pasos frustrado. Despediste a Mia solo para hacernos sufrir, ¿no es así? Escupió. Bueno, te advierto, Mia no dejará pasar esto. Si no retiras ese despido, no nos culpes por ser despiadados. Solté una breve risa. Tú, un hombre que vivió a costa de su esposa durante 3 años, amenazándome ahora, impresionante. Te arrepentirás, espera y verás. Gruñó antes de irse furioso. Lucas se inclinó hacia mí y me recordó en voz baja, la gente como él puede ser impredecible, es mejor mantenerse cautelosa. Pero en realidad, había provocado a Ethan a propósito. Si quería terminar esto de manera limpia, debía asegurarme de que mostraran todas sus cartas, y tenía razón porque una vez que empezaron a contraatacar, Mia se entregó por completo. Comenzó contratando paparazzi para seguirme en secreto, me fotografiaban a mí y a Lucas cada vez que aparecíamos en el mismo lugar, eligiendo cuidadosamente ángulos sugestivos. Poco después apareció un post en línea titulado, después de divorciarse de Ethan Harris, Lily seduce a su ejecutivo senior. Y se hizo despedir. Mia interpretó perfectamente el papel de víctima, escribiendo que solo buscaba justicia y esperaba que la gente viera lo cruelmente que la había tratado. El post se volvió viral en horas. Personas que no sabían nada de la verdad, pero amaban el chisme, acudieron a comentar, la mayoría solo para atacarme. Qué mujer tan descarada, rencorosa y vengativa, arruinó a toda la familia de su exesposo por venganza. Supongo que el dinero realmente corrompe la moral de la gente. Ethan se unió al acto, afirmando que yo lo había engañado. Vendiendo la casa que toda su familia había trabajado toda la vida para comprar, y quedándome con todo el dinero para mí, según ellos. Sus padres ahora estaban sin hogar y pobres, Mia había perdido su trabajo por mi culpa. Se pintaron a sí mismos como víctimas de mi crueldad, y la internet lo devoró. Esa mujer Lily es terrible, se divorció del tipo y aún así arruinó a su familia, aunque estuvieran casados antes, ¿no le queda conciencia? Espera, ¿no era la casa propiedad compartida? Totalmente lo estafó, clásica exesposa despiadada. Tal vez el esposo hizo algo mal, aunque sus padres ampliamente escribieron en línea. Nunca volvió a casa por Año Nuevo, nunca se preocupó por nosotros y se negó a tener hijos. Normal, criada por una madre soltera, sin sentido de familia. En ese momento estaba sentada tranquilamente en casa, cuando Lucas llamó al presidente Tan. Dijo cuidadosamente, los padres de Ethan están transmitiendo en vivo ahora, acusándote públicamente de ser desagradecida cuando eras su nuera y de negarte a tener hijos. ¿Cuántos espectadores tiene la familia Harris? Pregunté con frialdad. Más de 10,000, y la mayoría los apoya, atacándote en los comentarios. Lucas, dije, ¿qué crees que debería hacer ahora? Él vaciló, con tu posición actual, señora, realmente no necesitas contenerte más. Lucas había sido el asistente más confiable que mi padre me dejó. Nunca supe exactamente qué órdenes le dio mi padre antes de morir, pero su lealtad hacia mí era absoluta.
Nunca se inclinó ante nadie, ni siquiera ante los ancianos de la familia Tan. Si yo fruncía el ceño, él estaba listo para voltear el mundo por mí. Bien, dije con calma, prepara una conferencia de prensa. Si el nombre de Lily sigue siendo arrastrado por el lodo, que Tan Surion dé un paso al frente en su lugar. La conferencia de prensa se llevó a cabo bajo el estandarte oficial de Swanhaven Corporation, con el propósito de abordar la reclamación pública de Mia de que fue despedida injustamente. Lucas organizó todo a la perfección ese día. El lugar estaba lleno, con reporteros de todos los medios importantes. La situación se había vuelto tan explosiva que los 4 jefes de división de la compañía asistieron en persona. Cuando llegó el momento de hablar, Lucas subió al escenario, su voz clara, confiada y fríamente profesional. En respuesta a las recientes reclamaciones públicas hechas por la señorita Mia Miller respecto a su despido, Swanhaven Corporation confirma por este medio que la decisión de despedirla se tomó cumpliendo plenamente con la política interna. El proceso fue completamente justo y transparente. La señorita Miller fue despedida debido a una grave violación profesional. Todos los procedimientos se manejaron legalmente y en completo cumplimiento con las regulaciones de la empresa, continuó Lucas con voz calmada y firme. Alguien en la audiencia gritó, ¿no dijeron que la presidenta Tan haría una aparición personal? ¿Dónde está? Le di a Lucas un sutil asentimiento, señalándole que se hiciera a un lado. Entonces, bajo el deslumbrante flash de cientos de cámaras, subí al escenario. ¿Es esa Lily? Susurró alguien entre la multitud, se parece exactamente a la mujer de esas fotos, ¿realmente está involucrada con ese asistente? Otra voz murmuró, ¿qué hace aquí?, intentando defenderse. Entonces básicamente lo está admitiendo. Levanté ligeramente la comisura de mis labios, mi expresión calmada y distante, mientras barría la multitud con la mirada. Buenas tardes a todos, dije con frialdad, soy Tan Surian. Todo el salón estalló, reporteros y espectadores de la transmisión en vivo comenzaron a murmurar. Todos comenzaron a murmurar, ya podía escuchar los comentarios propagándose, es la exesposa de Ethan Harris, el mismo Ethan que ahora está casado con Mia Miller. Continué con tono firme, sí, Ethan Harris, el hombre que actualmente es mi esposo, fue una vez mi esposo. Pero según nuestro acuerdo de divorcio, todos los bienes compartidos fueron legalmente transferidos a mí, hay un contrato firmado que lo prueba, por lo tanto, cualquier decisión sobre propiedades es mi derecho. En cuanto al despido de Mia Miller, fue aprobado y firmado personalmente por mí, fue despedida por cometer un serio incumplimiento profesional, específicamente aceptar sobornos y falsificar informes en un proyecto que manejaba. Todo esto está respaldado por evidencia documentada. La multitud se agitó inquieta, los reporteros susurrando entre ellos. Finalmente, uno de ellos se levantó y preguntó con audacia, ¿no eras tú Lily Lin? ¿Cómo es que de repente te convertiste en Tan Surian? Lin es el apellido de mi madre, respondí con calma. Nunca lo he negado. Justo entonces, una voz helada resonó desde el fondo del salón, no es realmente parte de la familia Tan en absoluto. Todas las miradas se volvieron cuando Mia entró pavoneándose, con la barbilla en alto y sujetando un montón de papeles. Lanzó los documentos hacia la prensa. Esta mujer fue abandonada por la familia Tan hace mucho tiempo, no es una verdadera heredera, se enfrentó a los reporteros con voz aguda y triunfante. Hice mi investigación hace años. Después de que Lily y su madre dejaron la familia Tan, su padre Tan Lan se casó con la mujer que realmente amaba. Su amor de la infancia, tuvieron un hijo juntos. Dime, si ya tenía un hijo legítimo, ¿por qué daría toda su corporación a una hija? Que ni siquiera lo reconoce como su padre y dejó la familia años atrás. Sus palabras enviaron una inmediata onda de choque por todo el salón, los medios vivían de los escándalos entre la élite. Y las afirmaciones de Mia eran explosivas. Las cámaras no paraban de disparar. Lily Lin, no tienes derecho a estar aquí, gritó Mia. Nunca serás la noble Tan Surian. Siempre serás solo Lily, una impostora pretendiendo ser algo que no eres. Antes de que pudiera responder, una voz calma y autoritaria resonó en el salón. ¿Quién dice que no lo es? La multitud quedó en silencio lentamente. Apareció un anciano en silla de ruedas en la entrada, escoltado por varios asistentes. Era el señor Tan, el patriarca de la familia Tan, mi abuelo. Aunque se había retirado de la vida pública por años, su presencia todavía llevaba un peso y respeto inmenso. Mi hijo nunca se divorció de la madre de Surian, dijo con firmeza, su voz llena de fuerza. Ella es la única hija legítima de la familia Tan. Y heredará todo lo que tenemos. Ese llamado hijo no es más que un niño de una amante, su nombre ni siquiera está registrado en nuestro libro familiar.
Detrás de él estaba mi madre, elegante en un cheonsam de seda pálida, su largo cabello recogido con un peine de jade, lucía serena y graciosa, como una visión sacada de un cuadro. Sabía que había ido a buscar a mi abuelo por mi bien, sin importar cuán en deuda se sintiera con la familia Miller. Nunca permitiría que alguien humillara a su hija. Bajé del escenario y me detuve frente a mi abuelo, inclinando ligeramente la cabeza. «Abuelo», dije suavemente. Un profundo suspiro escapó de sus labios, como si fingiera estar enojado, pero su voz temblaba de calidez y orgullo. Finalmente dispuesto a llamarme así desde que había tomado el control de la empresa y la llevé al éxito, nunca volvió a cuestionar mi capacidad. Extendió la mano y me dio una palmada. «Tú y tu madre han soportado suficiente a lo largo de los años, de ahora en adelante no dejaré que ninguna de las dos sufra de nuevo». La conferencia terminó poco después. Pero no antes de que llegara el equipo de investigación, a plena vista de los medios. Caminaron directamente hacia mí y le colocaron esposas en las muñecas. Ella gritó histéricamente, forcejeando contra ellos: «Lily, todo esto es culpa tuya. Me hiciste esto. Juro que no te dejaré salir impune». Mientras Lucas y yo salíamos del edificio, noté a Ethan parado cerca de la puerta, su postura rígida, sus ojos moviéndose nerviosamente. Pude notar que Ethan quería decirme algo más, pero no podía dar ni un solo paso más cerca. El equipo de seguridad de la familia Tan era grande, disciplinado e inflexible. Nunca le permitirían acercarse a mí de nuevo. Mi madre fue formalmente invitada de vuelta a la casa de los Tan, y yo regresé a mi propia villa. Más tarde supe que los padres de Mia fueron hasta la propiedad de los Tan para suplicar clemencia a mi madre, lloraron y rogaron, pidiéndole que perdonara a su hija, porque Mia era su única hija, pero esta vez nadie tuvo que intervenir, mi madre misma los echó de la puerta sin vacilar. La última vez que vi a Ethan fue junto al río, el mismo lugar donde nos habíamos conocido. Había contactado a Lucas para pedir una reunión final. Acepté. Cuando llegué, él ya estaba allí esperando. Incluso se había esforzado por vestirse de manera arreglada, mientras yo intencionadamente usaba el mismo atuendo que llevaba el día que nos conocimos por primera vez. «Aunque ya no seas mi Lily», comenzó, su voz temblando, «la mujer que amo siempre serás tú». Crucé los brazos. «Di lo que viniste a decir», dije. «Lo siento», balbuceó antes de caer de rodillas frente a mí. «Me equivoqué, Lily. Cometí un error». Lágrimas rodaban por su rostro, lágrimas de cocodrilo cuidadosamente interpretadas. «Fui engañado por Mia y dejé que mis padres me influenciaran. Susurrándome al oído poco a poco que eras fría, distante, reacia a darme un hijo, ingrata con ellos. Poco a poco, me hicieron creer eso, pero en el fondo, la única que siempre he amado eres tú». Incliné ligeramente la cabeza, mirándolo por un instante. La imagen del día que me confesó su amor pasó por mi mente. Me había dicho que, aunque parecía fría por fuera, era alguien que anhelaba profundamente ser amada. Dijo que sabía que solo podía confiar en sí misma. Y que quería protegerme, ser fuerte por mí. «Ethan», dije suavemente, «te entiendo perfectamente». Sus ojos se iluminaron con esperanza, como si pensara que todavía había una oportunidad de perdón. Continué: «Antes de casarnos, te creías un héroe que podía rescatarme. Pero el matrimonio con todas sus aburridas realidades, despojó tu ilusión, dejaste de querer ser un héroe, y en su lugar te volviste hacia Mia. Alguien que podía darte consuelo y ventaja, y ahora que ella ha perdido todo y ya no puede ayudarte, te das cuenta de que yo tenía el verdadero poder todo el tiempo. Así que vienes arrastrándote de vuelta». «No, Lily, eso no es cierto, no es así», protestó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Miré su rostro patético y desesperado y dije con frialdad: «He oído que te aislaron en el trabajo. Tal vez ahora finalmente entiendas que solo te mantenían por respeto a mí». Ethan bajó la cabeza, con los puños apretados a los lados. «Realmente eres repugnante», dije, girando para irme sin mirar atrás. Más tarde, Lucas me dijo que Ethan había permanecido allí por mucho tiempo, después de que me fui, llorando mientras miraba el lugar donde desaparecí. Pensaba que estaba lamentando mi pérdida, pero yo sabía mejor. Lo que realmente lloraba era el futuro cómodo y privilegiado que había desperdiciado. En cuanto al amor, en cuanto a la sinceridad, esas cosas nunca existieron realmente entre nosotros, y así terminó todo.